Puede tomar su lugar, hermano. Entonces el título es El Devorador. Amén. Es importante, hermanos, ¿verdad? Antes de entrar al tema, es importante que sepamos, hermanos, qué es el devorador, ¿verdad? ¿Por qué el devorador llega a la vida del cristiano, a la vida de las personas? Amén. ¿Y cómo podemos hacer para que se vaya? Amén. Estuve viendo en el diccionario Strong qué es lo que significa la palabra devorar, y viene de la palabra akar, del hebreo 398, y dice que significa comer, alimentar, consumir o quemar. Amén. Eso es lo que significa la palabra devorar. Hermanos, cuando el devorador viene o llega, ¿verdad? Su nombre lo dice, come, devora todo lo que encuentra a su paso. Es una devastación, ¿verdad? No sé si ustedes vieron todo lo que pasó en el tornado, ¿verdad? Pasó el tornado y vino destruyendo todo lo que pasó. Entonces, así es el devorador. El devorador pasa y viene destruyendo, viene comiendo, viene devorando. Amén. ¿Qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué es el devorador? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? En la Biblia nos enseña, hermanos, que hay varios tipos de devoradores. Y poco a poco, hermanos, nosotros lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Pero vamos a entrar, ¿verdad? ¿Cuál es el primer devorador? El que nos habla la palabra de Dios. Vayamos a ver Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Ese es el primer devorador que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, el primer devorador es Satanás. Satanás, hermanos, es un devorador, pero él no opera solo, ¿verdad? Debajo de él, ¿verdad? Hay un ejército, gente que lo sigue, potestades, principados, ¿verdad? Y que ellos se encargan, ¿verdad?, de devorar. Entonces, Satanás no trabaja solo. Entonces, hay varios devoradores debajo de él. Amén. Dice la palabra que él vino a matar, robar y destruir. Él es un destructor, y ahorita dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, dice que él también es un devorador. Amén. ¿A quién va a devorar Satanás? Usted, hermanos, ¿a quién piensa que va a devorar Satanás? ¿Será que Satanás puede devorar a la iglesia? ¿Verdad? Hay que ver en qué punto Satanás lo puede hacer. Amén. Entonces, Satanás va a devorar a aquella persona que se descuida en su vida espiritual. Porque recuerden que aún el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo permite, ¿verdad? ¿No se acuerdan cuando atacó a Job? ¿Verdad? Entonces, pero cuando nosotros, hermanos, nos descuidamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de orar, cuando hay un descuido en la vida espiritual, hermanos, déjeme decirle que es como que si usted agarra y le abre la puerta a Satanás. Le abre la puerta al enemigo porque usted está dejando puertas abiertas, ventanas abiertas. Si usted deja la puerta abierta de su casa, si usted deja la ventana abierta, ¿verdad? Es muy probable que el ladrón venga y le robe. Amén. Entonces, eso es lo que se hace cuando el cristiano, ¿verdad?, empieza a desfallecer en su vida espiritual, empieza a dejar las puertas abiertas, empieza a dejar las ventanas abiertas, y entonces Satanás, que es el devorador, empieza a ver, ahora sí, mientras estabas buscando, mientras te estabas congregando, no podía porque estabas bajo la protección de Dios, ¿verdad? Entonces yo no podía atacarte. Pero como ahora tú mismo me abriste la puerta, me abriste una ventana, entonces ahora el enemigo viene y entra. Porque usted mismo le abrió la puerta, la ventana, ¿y qué es lo que empieza a hacer? A devorar. Empieza a destruir. Amén. Pero aquel que está debilitado. Amén. No sé si usted se pone a pensar muchas veces, ¿verdad? O en algún momento de su vida le ha pasado que usted trabaja y trabaja y trabaja y el dinero se le va, como dice la Biblia, como que usted echa su dinero en saco roto. Se le va y llega al fin de quincena
y usted ya no tiene nada, ya está esperando el siguiente cheque. Usted vive cheque tras cheque y se la pasa trabajando y trabajando y no le rinde, no ve su dinero, no ve el fruto de sus manos, ¿verdad? Ahí es muy probable que usted abrió la puerta al devorador, ¿verdad? A veces acaba de cobrar su cheque y ya se le descompuso el carro. Acaba de cobrar su cheque y cualquier cosa pasa y usted apenas quiere ahorrar y no puede ahorrar porque todo se le va. Amén. Entonces, es cuando ya son cosas constantes, ¿verdad? Que están pasando en nuestra vida, tenemos que detenernos. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si mi vida espiritual, primeramente tendría yo que preguntarme, o tendría usted que preguntarse, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Estoy siguiendo lo que la palabra de Dios dice, en donde le dejé abierta una puerta al enemigo, al devorador, para que viniera a mi casa a devorar? Amén. El segundo devorador, hermanos, que yo miré, ¿verdad?, en la palabra del Señor, es la envidia. Amén. Yo no sé cuántos en algún momento han sentido envidia. Han dejado que la envidia entre, ¿verdad? Vayamos a ver Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Dice que la envidia es carcoma de los huesos. Es un devorador que te va acabando, que te va comiendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, que la envidia no entre en nosotros. Porque muchos cristianos o mucha gente, hermanos, cae por envidia. Miren, hermanos, nosotros no tenemos que envidiarnos unos a otros. Todos somos hijos de Dios, somos lavados con la sangre de Cristo. Somos delante de Dios importantes. Amén. Y si mi hermano tiene, pues gloria a Dios, porque Dios le ha bendecido. No tengo por qué envidiarlo. Simplemente me voy a alegrar y yo sé que también Dios, ¿verdad? A usted, a mí, en su tiempo va a llegar la bendición. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Y tal vez la bendición para su hermano que está al lado ya llegó. Y más adelante va a llegar el tiempo para la bendición de usted. Amén. Pero va a llegar la bendición de Dios a su vida. Amén. Entonces, hermanos, no se ande asomando, ¿verdad?, allá afuera. No ande envidiando lo que la gente allá afuera tiene. Amén. Porque nosotros tenemos al Señor, tenemos la salvación, lo más hermoso. Amén. Fíjese cuántos cristianos tropiezan cuando voltean a ver al mundo. ¿Sabe qué? Y empiezan a ver cómo prosperan. Y empiezan a decir, y empiezan a preguntarse, ¿cómo es posible que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Hago todo lo que puedo hacer en la iglesia y veo y me asomo allá afuera y veo que los de allá afuera están prosperando? ¿Y sabe qué? No buscan a Dios. Y ahí, hermanos, uno le está abriendo la puerta a la envidia, ¿verdad? Usted prácticamente le dijo a la envidia, entra. Y entonces la envidia, que es un devorador, empieza a carcomer los huesos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tengamos cuidado de lo que miramos allá afuera. Amén. ¿Sí se ha preguntado usted por qué ellos tienen riquezas y no buscan de Dios? Dígame si no. ¿Verdad? Pero te voy a decir, hermanos, iglesia, no nos confundamos. Porque hay riquezas que provienen de Dios y hay riquezas que provienen de Satanás. Entonces, que las riquezas de este mundo no le engañen. Que su vista carnal no le engañen. Porque usted se debería de preguntar antes de mirar sus riquezas. ¿De dónde provienen las riquezas que ellos tienen si no buscan de Dios? Si nosotros que buscamos de Dios, nuestro Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es el que nos provee. Amén. Pero la bendición perfecta, hermanos, es la que proviene de Dios. Usted no quiere resbalar, ¿verdad? Usted no quiere voltear a ver lo que trae el impío. No quiere voltear a ver cómo prospera, ¿verdad? Porque sus riquezas, hermanos, no provienen de Dios. Miren, hermanos, Satanás
también da riquezas. Y quiere que se lo compruebe, no sé si usted se acuerda, cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús fue llevado al desierto. Y cuando fue llevado al desierto, dice la palabra de Dios que Satanás le mostró muchas riquezas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quería que le adoraran. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién eran esas riquezas? De Satanás. Dios se lo había permitido. Porque quiero que usted entienda que sobre todas las cosas está Dios. Y que va a llegar el tiempo, hermanos, que Satanás va a ser destruido. Pero este tiempo, ¿verdad? Él tiene cosas, riquezas que quiere engañar al mundo, quiere engañar a la gente. Amén. Entonces, hermanos, nosotros servimos al Dios vivo. Queremos las riquezas que provienen de Dios. Amén. Usted quiere las riquezas que provienen de Dios, no del enemigo, ¿verdad? Vayamos a ver Salmo 73, del 2 al 6. Salmo 73, del 2 al 6. ¿Lo tiene? Quiero que ponga mucha atención en este salmo. Es un salmo, ¿verdad?, que nos va a sacar de muchas dudas. Dice, en cuanto a mí, el 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. El 3, porque tuve envidia. Aquí entró el devorador de la envidia. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Y ahí mismo, hermanos, vamos a saltarnos hasta el 21. Vamos a leer del 21 al 28 porque el salmo es muy grande. El 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste en la mano derecha, el 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El 25. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El 28. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Se da cuenta cuál es el fin de los que no buscan del Señor? Entonces, ¿será que usted le tiene que envidiar sus riquezas? No tenemos nada que envidiar, porque nosotros tenemos al Señor, tenemos la salvación de Dios. Miren, hermanos, muchas veces el Señor quiere bendecirnos, pero hay algo que yo me he dado cuenta en estos años que tengo de conocer al Señor. Que el Señor quiere bendecir, pero mucha gente no puede con la bendición que Dios les da. Apenas Dios les da tantito y miren, corren al mundo. Ya no quieren congregarse porque ya sienten que dependen del dinero o de lo que tienen. Y muchas veces, hermanos, la bendición la detenemos nosotros porque no estamos preparados para la bendición. Hermanos, entonces, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que tener un corazón preparado para recibir la bendición de Dios. Que cuando Dios le bendiga, usted no pierda el piso. Amén. Que usted siempre siga humilde, que usted siempre siga buscando de Dios y siempre dependa de Dios. Amén. Mira, hermanos, cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando la gente se aleja de Dios, y eso es una realidad, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo porque
Yo quiero que nosotros entendamos la palabra porque muchas veces, hermanos, dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que no sabemos por qué las tenemos, simplemente porque no entendemos correctamente la palabra o porque no la estamos viviendo, ¿verdad? Pero mucha gente cuando se aleja de Dios, lo voy a decir así: Jehová les manda al devorador. Dios mismo les envía al devorador cuando la gente se va de Dios. Y esto lo que le estoy diciendo es bíblico y lo vamos a ir viendo. Pero la palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Creemos eso, ¿verdad? Entonces, como nosotros creemos eso, también tenemos que entender que Dios actúa con propósitos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito por el bien de nosotros. Amén. Entonces, muchas veces el Señor envía al devorador para ver si te arrepientes. Porque su propósito es de que tú te arrepientas y que tú vuelvas a Él, que tú vuelvas a su casa. Y te quiere meter una sacudida para que tú abras los ojos y entiendas que dependes de Dios. Amén. Vayamos a ver Amós 4:9. Amós 4:9. Dice: os herí con vientos solanos y con oruga. ¿Quién los hirió? Amén. Entonces la tercera plaga devoradora, ¿quiénes son? Son las plagas, la oruga, ¿qué más? La langosta. Dice: la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares. Pero dice, ¿qué dice? Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. ¿Quién envió al devorador? ¿Quién envió las plagas? ¿Con qué propósito? Para que se volvieran a Él. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la gente cuando se va al mundo, su corazón se endurece tanto que ya no quiere nada de Dios. Que les habla uno de Dios y lo ignoran a uno. Le dan la espalda a Dios. Y dice el Señor, ¿qué dice? Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿quién puede enviarte al devorador? Dios mismo, con un propósito. Así es que, hermanos, entendamos la palabra. Amén. Entendamos que nosotros somos necesitados de Dios. Entendamos que nosotros tenemos que estar en la casa de Dios. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros estemos en la casa del Señor. Amén. Cuando Dios suelta las plagas devoradoras, la intención de Dios, hermanos, no es destruirte, no es que te pierdas, sino que te arrepientas y te corrijas de tu mal camino. Amén. Así hay mucha gente en el mundo, hermanos, con su corazón endurecido hacia Dios. Amén. Mira, hermanos, ¿qué podemos hacer para que las plagas devoradoras no lleguen a ti? Poner la confianza en Dios. Poner a Jehová en primer lugar. Amén. Nosotros tenemos que poner al Señor en primer lugar. Vayamos a ver Salmos 91, 9 al 10. Salmos 91, 9 a 10. Dice: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Usted cree eso? Amén. Aquel que confía en el Señor, aquel que pone a Dios en primer lugar, dice, el Señor lo dice, no lo dice la pastora, ¿verdad? Lo dice el Señor. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Las plagas son las plagas devoradoras. Amén. Entonces el Señor te va a guardar. El Señor te va a cubrir de todo eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos necesitados de Dios. Tenemos que estar buscando del Señor. Amén. Miren, hermanos, yo me pongo a pensar qué tan duro está el corazón del hombre, porque está mirando lo que está pasando allá. Las guerras, todo lo que está pasando allá. Y ni aún así se quiere acercar al Señor. Saben que esos son señales de que Cristo viene. Pero aún así
no se quieren acercar al Señor. Y yo me pongo a pensar qué tan endurecido está el corazón del hombre. Por eso la palabra de Dios dice que si el Señor no acortara los días de su venida, nadie se salvará. Porque dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la gente camina, hermanos, sin amor. La gente ya no tiene amor. Y si no tiene amor, pues no tiene amor a Dios. Amén. Le da igual. Amén. ¿Por qué llega el devorador a la vida del cristiano? ¿Usted se ha preguntado, hermanos? Lo hemos estado viendo, vayamos a ver, dice que el devorador llega por la desobediencia. Vayamos a ver Deuteronomios 28:15. Deuteronomios 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, o sea, si no oyeres, si no eres obediente, para procurar cumplir a todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti y todas estas maldiciones te alcanzarán. Amén. Entonces, por la desobediencia viene el devorador. Vayamos a ver Deuteronomios 28, 38 al 42. Ahí mismo, Deuteronomios 28, 38 al 42. Y yo quiero, hermanos, que usted ponga atención porque muchas veces estamos mal en las finanzas, muchas veces estamos mal, hay enfermedades, hay situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué. Amén. Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán a cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos, ¿por quién? Por la langosta, por el devorador. Amén. Entonces, usted puede tener viñas, usted puede tener terrenos, usted puede tener casa, usted puede tener muchas cosas. Pero el devorador se lo va a devorar todo y usted no va a disfrutar nada. Si usted, ¿qué dice? Desobedece. Porque yo les dije que uno de los puntos por el que venga el devorador a tu vida es por la desobediencia. Ya lo acabamos de ver en Deuteronomios 28:15. Amén. Entonces, si usted desobedece a Dios, el devorador de las plagas, ¿verdad? Van a venir. Entonces, si nosotros queremos atacar, que no venga ese devorador a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Y ese es el punto donde muchos se quiebran, en la obediencia. Porque eso es difícil, hermanos, difícil. Mucha gente no quiere obedecer. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer, amén, para que el devorador no entre a nuestra vida. El segundo, no poner a Dios en primer lugar. ¿Usted pone a Dios en primer lugar en su vida? Amén. Yo creo que sí, porque usted está aquí. Amén. Y eso demuestra que para usted Dios es primero. Amén. Vayamos a ver Ageo. Yo les voy a Ageo 1 del 4 a 10. Yo les voy a leer la nueva versión internacional. Si la pueden poner ahí, la nueva versión internacional. Ageo 1 del 4 a 10. Dice: ¿acaso el tiempo de el 4, ¿acaso es el tiempo de que ustedes vivan en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? Reflexionen sobre su proceder. El 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse.
Y al que trabaja a jornal se le va el sueldo como, ¿por qué? Como por saco roto. Pero ¿cuál es la causa? El 7. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexiona sobre tu proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo la aceptaré con gusto y en ella manifestaré mi gloria. ¿Quién lo dice? El Señor. El 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplido. ¿Quién lo disipa? Dios, no el enemigo. Dios, yo lo disipo de un soplido. ¿Por qué? Afirma el Señor de los ejércitos. Porque mi casa, ¿qué? Está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. El 10. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra sus productos. Amén. En esta palabra, hermanos, Dios les estaba hablando a su pueblo. Estaba enojado con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos solamente se preocupaban por su propia casa. Y la casa del Señor estaba en ruinas. Y no querían reedificar otra vez la casa del Señor. Entonces la ira del Señor vino, ¿verdad? Y empezó a devorarles lo que tenían. Entonces, hermanos, ¿usted qué entiende por eso? Que nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios, la casa de Dios, la obra de Dios. Mira, hermanos, porque si usted mira a esta iglesia como iglesia de un hombre, usted está viendo mal. Esta casa es casa de Dios. Amén. Y entre todos, ¿verdad? Vamos a colaborar. Entre todos vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si somos indiferentes, ¿qué cree que va a pasar? El Señor va a disipar Él, no Satanás. Él. ¿Por qué? Porque mira la intención que nosotros no queremos trabajar en su obra. Bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad? No sé cómo lo entienda usted. Pero tenemos, hermanos, que tener la obra de Dios en primer lugar. Y dice, o sea, el Señor se molestó. El Señor no es de que no quisieran, ¿verdad? Que fueran bendecidos. El problema es que pusieron primero su casa y se olvidaron de la casa de Dios. Y olvidarse de la casa de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Enciende la ira de Jehová. Y ahí es cuando podemos ver, ¿verdad? Que Jehová es fuego consumidor. Amén. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Mira, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestros hijos nos estudian. Nuestros hijos son inteligentes y nos conocen. Y saben quién es, cómo es papá, cómo es mamá. Saben quién lo consiente y saben quién no. Amén. Entonces ellos se acercan con quien le van a sacar provecho, ¿verdad? O con quien es más dócil. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber conocer a nuestro Padre Celestial. Tenemos que conocer cómo es Dios, pero a través de la palabra del Señor. ¿Y sabe para qué lo vamos a conocer? Para que la ira de Dios no se encienda sobre nosotros. Porque si no lo conocemos, hermanos, vamos a actuar mal y vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y va a empezar a haber devoradores en nuestra vida. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Miren, hermanos, mucha gente, yo se lo digo, nosotros tenemos que bendecir a Dios. Porque mucha gente, ¿verdad? Yo no sé, pero yo cuando estuve en la otra religión, ¿verdad? Yo miraba que la gente estaba en una religión equivocada. Es más, yo estuve en esa religión equivocada. Pero la gente daba a manos llenas. Yo hasta vi gente descalza, caminando tras su Dios, que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no camina. Y sangraba sus pies tras su Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué nosotros, como iglesia de Cristo, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿por qué le cerramos la mano a Dios?
¿Por qué? Y antes no lo hacíamos con los dioses falsos. Entregábamos todo. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que amar a Dios y tenemos que entregarle lo mejor al Señor. Amén. Y no lo digo yo. Por eso yo quiero, hermanos, que Dios les dé entendimiento, porque no lo está diciendo la pastora. Lo que yo le estoy predicando es palabra de Dios. Y si usted siente que no es palabra de Dios, no la reciba. Pero si usted sabe que es palabra de Dios, créala y viva la palabra. Amén. Vamos a ver el siguiente punto. El devorador llega, hermanos, cuando se le roba a Dios. Amén. Vayamos a ver Malaquías 3, 10 al 11. Malaquías 3, 10 al 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. Y os destruirá, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo que será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿será que nosotros, verdad, tenemos que ver cuáles son las ventanas que nosotros hemos abierto, verdad? Hemos dejado a Dios, hemos menospreciado su obra, ¿verdad? Le hemos dado la espalda a Dios, ha entrado la envidia o le estamos robando a Dios. Porque todo lo que yo les dije son devoradores. Amén. Entonces tenemos que identificar cuál de esas puertas estamos dejando abiertas. Porque si nosotros tenemos 3 cerradas, pero dejamos una abierta, por esa puerta, por esa ventana se va a meter. Entonces tenemos que cerrar todas. Amén. Y eso es algo, hermanos, mire, yo he entendido en este caminar que la palabra de Dios se tiene que tomar toda, completa, porque muchas veces, hermanos, en este caminar yo me he dado cuenta de gente que solamente toma, esta palabra está bonita, la tomo, esta palabra no me gusta, no la tomo. Y este caminar así no es, hermanos. Hay cosas, hermanos, si usted me pregunta, ¿hay cosas que son difíciles para usted? Sí. ¿Pero la tiene que tomar? Sí. Si quiero agradar a Dios, lo tengo que hacer. Si lo quiero desagradar, pues no lo hago. Pero ya sé las consecuencias que vienen por desagradar a Dios. Amén. Hermanos, bíblicamente la ofrenda y el diezmo, ¿usted qué piensa? ¿Es de Dios o no es de Dios? Es de Dios, porque está escrito en su palabra. ¿El congregarse es bíblico? Es de Dios, porque está escrito en su palabra. Hermanos, todo tiene su tiempo. Me acuerdo del hermano Johnny que abría el servicio, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y 2 días a la semana nos congregamos. Y ese tiempo que le corresponde a Dios, tenemos que entregárselo completo. Si llegamos a media alabanza, ¿qué pasó? Ya le estamos robando a Dios. Ya le estamos robando el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Se da cuenta cómo le puede uno robar a Dios? De diferentes maneras. Amén. Porque ahorita hablábamos del diezmo y la ofrenda, pero también de tu tiempo para Dios. Entonces, cuando tú le robas el tiempo a Dios, entonces estás abriendo una puerta también al devorador. Amén. Entonces, hermanos, el robar a Dios es abrir puertas al devorador. Amén. Entonces, ¿en qué quedamos? El no ofrendar, el no diezmar, el no congregarse, el no servir, es abrir puertas. Amén. Primero, hermanos, quedamos la desobediencia a Dios. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que eso apenas pasó. Bueno, aunque yo ya lo sabía, pero el Señor como que
como que me lo puso otra vez y me habló, ¿verdad? Y me lo volvió como para que refrescarme y yo viera, ¿verdad? Y me enseñó, ¿verdad? O me volvió a hablar, ¿verdad? Que la gente que critica, y eso yo ya lo sabía, pero el Señor hace días atrás me habló, que la gente que critica el diezmo, que critica la ofrenda, que critica el que ¿por qué sirves tanto? ¿Por qué sirves tanto? ¿Verdad? ¿Por qué te congregas? ¿Lo haces, sabe por qué? Porque no lo quieren hacer. Y porque no lo quieren hacer, entonces no se quieren ellos ver mal. No se quieren ver mal porque ellos no lo hacen. Entonces agarran y se ponen un escudo bien grande aquí y empiezan a justificarse criticando la iglesia. Empiezan a justificarse criticando las cosas. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer. Y eso quiero decirte que Dios no obliga a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. La palabra se expone, pero no se impone. Amén. Pero la palabra, hermano, se tiene que decir como es. ¿Sabe por qué? Porque si no se dice como es, ¿sabe a quién se lo van a demandar? Al pastor y a mí. Por haber enseñado la palabra incompleta, maquillada, a medias. A Jesús le dijeron, Señor, dura es esta palabra. Amén. Y muchas veces la palabra es dura, pero se tiene que decir como está escrito, porque dice la Biblia que no le quitarás ni le añadirás. Amén. Entonces no podemos quitarle ni añadirle. Amén. Pero sí el pueblo tiene que saber lo que está escrito. El pastor o la pastora no lo va a obligar a nada, pero sí tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad de explicarle por qué pueden venir situaciones a su vida. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que había iglesias muy dadivosas que les gustaba dar. Pero ¿sabe qué? También en ese tiempo había iglesias, miren, que no querían darle al Señor. Amén. Vayamos a ver 2 de Corintios 8, del 1 al 7. 2 de Corintios 8, del 1 al 7. Dice, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su libertad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, está testificando el apóstol Pablo de la iglesia de Macedonia, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, no obligados, ¿verdad? De su propia voluntad. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar. Fíjese, hasta ellos suplicaban el dar, en participar en el sostenimiento de los santos. Sí, sigue adelante. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ellos se entregaron por completo ellos mismos a Dios. Amén. Y luego a nosotros, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Amén. Y vayamos a ver Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Sino quién? Sino solo vosotros, o sea, solo la iglesia de Filipenses. Amén. Entonces, hermanos, hay iglesias, hermanos, que les cuesta dar. Hay iglesias que todavía no dan frutos, que les cuesta dar fruto, que apenas a lo mejor vienen sus frutos. Pero hay iglesias, hermanos, en aquel tiempo que eran dadivosas como la iglesia de los filipenses. Amén. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Esa se la dejo a usted. Contéstese.
¿qué tipo de iglesia somos nosotros? Amén. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser nosotros delante de Dios? Ahorita les mencioné 2 tipos de iglesia. Entonces, se la dejo a usted. ¿Usted qué tipo de iglesia quiere ser delante de Dios? La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y si usted dirá, pero pastora, ¿será que usted también da? Claro, yo también doy. ¿Y sabe qué? Porque los que estamos aquí enfrente tenemos que dar el ejemplo. Y no desde ahorita, de muchos años atrás, sirviendo, trabajando. A veces había 5 días, 6 días trabajando todos los días. No teníamos un día de descanso. Todos los días trabajando para el Señor. Entonces yo le hablo porque yo puedo hablarle de dar, de servir, porque yo lo doy. Si no, imagínense cómo yo me paro enfrente de ustedes y les hablo de la palabra si no lo hago. No tendría, ¿verdad? No tendría cómo, ¿verdad? Porque los fariseos te dicen que decían, pero no hacían. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia que da. ¿Cómo se puede, hermanos, reprender al devorador? ¿Qué piensa usted? Resistiendo. La palabra dice que resistiendo. Para poder resistir, pero para poder resistir hay que someterse a Dios. Amén. Y el que no se somete a Dios, hermanos, no podrá resistir. Miren, hermanos, si usted no se somete a Dios, si yo no me someto a Dios, y cuando viene el enemigo a querer tentarnos, cuando viene el enemigo a querer meternos el pie para que caigamos, ¿cómo vamos a poder resistirlo? Si no nos sometemos a Dios. Amén. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, hermanos, para poder resistirlo hay que someterse a Dios. Hermanos, y si el enemigo viene, hermanos, a tocar la puerta, el devorador viene a tocar la puerta, tendríamos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? O entra a tu casa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué le estoy fallando a Dios? Amén. ¿Qué puertas dejé abiertas? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Amén. Joel 2:25. Joel 2:25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces hay ejércitos devoradores, como la langosta, como la oruga, que el Señor envía, dice, contra vosotros. Pero cuando uno se vuelve de su mal camino, dice, ¿qué dice? Que yo os restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta. ¿Cómo le va a hacer el Señor para restituirnos? No lo sé, pero Él lo va a hacer. Él todo lo puede. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, quiere que nosotros nos alineemos con Él. Miren, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero otros tipos de devoradores, ¿cuántos han tenido enemigos que hablan de ti, que te devoran? ¿Verdad? Hablando de ti. Hablan a tus espaldas. Mira, hermanos, si tú te alineas con Dios, buscas de Dios, el Señor les va a cerrar la boca. El Señor va a cerrar la boca de todos aquellos que te devoran. Pero nosotros, hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero agradarte a ti. Amén. Entonces, cuando uno se alinea delante de Dios, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a reprender al devorador por ti. El Señor te va a cubrir. El Señor te va a proteger para que el enemigo, para que los devoradores no lleguen a tu vida. Amén. Y ya voy terminando, hermanos. Pero antes de terminar, me gustaría, ¿verdad? Que viéramos personas en la Biblia, ¿verdad? Que realmente supieron entender y pusieron a Dios en primer lugar. Amén. Yo pienso, hermanos, que esa mujer que derramó el perfume caro en los pies de Cristo es una mujer que supo entender el orden de Dios. Es una mujer, hermanos, que supo, ¿verdad?
que a Dios se le da lo mejor. Es una mujer, ¿verdad?, que sabía honrar a Dios. ¿Y lo honró con qué? Con un bien material. Lo honró con el mejor perfume, con el perfume más caro, se lo derramó al Señor. Amén. Entonces, esa mujer sabía reconocer, ¿verdad?, el orden de Dios. Pero yo me pongo a pensar los discípulos que estaban a un lado, Judas que estaba a un lado. No podía, no entendía lo que es honrar a Dios. Porque si hubieran entendido, ¿por qué dijeron? No, es que ellos vieron como un desperdicio entregarle ese perfume al Señor. Lo vieron como desperdicio, imagínense. Dijeron, pudiese haberse vendido y dárselo a los pobres. Hermanos, yo me doy cuenta, y con esto yo me doy cuenta, eran discípulos que caminaban con el Señor. Por eso yo me doy cuenta que no toda la gente entiende el orden de Dios. Por eso yo me doy cuenta que toda la gente no tiene la mente de Cristo, no entiende la palabra, porque ellos eran discípulos del Señor y no entendían. No entendían lo que es darle al Señor. Amén. ¿Sabe lo que yo veo? Que Judas estaba pensando con una mente terrenal. Pero esta mujer estaba pensando, ella tenía una mente espiritual. ¿Cuál es tu mente? ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Piensas con la mente terrenal o tienes una mente espiritual? ¿Pones tus ojos en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? Mira, hermanos, Judas reaccionó humanamente. Y dígame si no, que es bonito ayudar a los pobres. ¿Quién no quiere ayudar a los pobres? ¿Quién no quiere hacer una obra ayudando a un necesitado? ¿Cómo se siente usted? Bien. Cuando usted ayuda a alguien que lo necesita, se siente bien. Se siente bien. Pero hermanos, pensar con una mente espiritual es diferente. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, bueno, esta mujer se dio cuenta que en ese momento se tenía que honrar a Dios antes que darle a los pobres. ¿Qué le dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrás. Amén. Pero si usted se lo dice a alguien, va a decir, oh no, esa pastora está mal, ¿qué está enseñando? ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, entenderlo, hay que entenderlo de una manera, ¿verdad?, espiritual. Mucha iglesia, hermanos, sufre los ataques del devorador porque no entiende correctamente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está con su raciocinio humano. Y necesitamos la mente espiritual. Necesitamos entender la palabra de Dios. Porque el raciocinio humano es decir, oh sí, se lo hubieran dado a los pobres. Pero la mente espiritual dice no. Primero Dios. Amén. ¿Usted cree eso? Vayamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes 17 del 9 al 16. Ya voy terminando, hermanos, no se desespere. Primera de Reyes 17 del 9 al 16. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Levántate, aquí le dijeron a Elías, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Allí está hablando el Señor, ahí está hablando Jehová. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Dice, y él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Amén. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan.
Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararla para mí y para mi hijo. ¿Quién eran? Eran pobres. Era todo lo que tenían. Para que comamos y moramos. O sea, comiendo este bocado de pan, nos dejamos morir porque ya no hay más. Amén. El siguiente. Entonces, ¿qué le dijo Elías? No temas, ve, haz como has dicho, ¿pero qué? Pero primero hazme una pequeña torta de esas y tráemela a mí. ¿Usted cómo ve eso, hermanos? Cuando usted empieza a verlo con su raciocinio humano, al siervo de Dios, al que trabaja para Dios, yendo con una mujer viuda, con una mujer pobre, que tiene un niño y que solamente se va a hacer una torta y se va a dejar morir, ¿usted qué piensa en el raciocinio humano? Que Elías se pasó, ¿verdad? Que Elías se pasó, porque le estaba quitando, en mi raciocinio humano, en el raciocinio humano de Elías le estaba quitando el sustento, lo poco que tenía a un pobre. Por eso es que tenemos que entender cómo se maneja el orden de Dios. Dios primero. Elías, ¿para quién trabajaba? Para Dios. Y darle a Elías, ¿qué era? Darle a Dios. Amén. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme la palabra de Elías, o sea, conforme la palabra del siervo de Dios. Y ella y él y la casa de ella comieron, ¿por qué? Por muchos días. El 16. La harina de la tinaja no se acababa, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿Se da cuenta cómo es el orden de Dios? Yo muchas veces me pregunté y me preguntaba y yo le decía al Señor, Señor, yo veo a tu pueblo Israel bendecido. Nunca he visto a un israelita mendigando pan. Jamás. ¿Y nosotros somos comprados con qué? Con la sangre de Cristo. Somos pueblo de Dios. Y yo no sé por qué, pero yo he visto desde mi país, he visto mucha gente sufriendo necesidad. Y yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si somos tu pueblo también. Y la misma palabra me enseñó que el pueblo de Dios a veces no vive la palabra como está escrita. Y usted se pone a ver el pueblo de Israel. Miren, hermanos, ellos tratan de vivir la palabra, la Torá, el Antiguo Testamento, porque ellos no conocen la gracia. Amén. Pero ellos tratan de seguir la Torá al pie de la letra para agradar a Dios. Entonces ahora entendí por qué. Entendí por qué el pueblo perece. Entendí muchas cosas. Porque a nosotros a veces nos cuesta vivir la palabra. Y tenemos que vivirla. Y hermanos, nosotros entendemos la palabra con el raciocinio humano. Y muchas veces decimos, no, eso no está bien. Porque el raciocinio humano me dice que Elías se pasó. Que Elías abusó. En mi raciocinio humano yo diría, o en el raciocinio de usted diría, Elías se pasó, Elías fue y le quitó el pan de esa pobre viuda, de ese pobre niño. Pero en el orden de Dios, así no es como usted y yo pensamos. El orden de Dios es Dios primero. Elías era un siervo de Dios y darle al siervo de Dios era darle a Dios. Entonces, cuando usted trae la ofrenda, los diezmos, se lo está trayendo a Dios. Cuando usted viene a servir a la casa del Señor, está sirviéndole a Dios. Y mira, hermanos, tenemos el proyecto, ¿verdad? De un día tener un templo, una casa propia.
Y todo lo que estamos trabajando en la obra de Dios, hermanos, es con ese fin. Ageo decía, ¿verdad?, que la ira de Dios se enojó porque su casa estaba en ruinas. Y el pueblo se había olvidado de reedificar la casa de Jehová. Entonces, hermanos, usted no vea el trabajo que se hace para Dios con una mente terrenal. Porque si usted la mira con una mente terrenal, no le va a agradar a Dios. Usted mírelo, hermanos, con una mente espiritual. Primero es Dios, la obra de Dios, las cosas de Dios. Y Dios va a tener el control de toda su casa, de todos sus bienes. El Señor va a reprender al devorador por usted, pero conozca el orden de Dios. Amén. ¿Usted cree esta palabra? Es palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, concluyo con esto. ¿Qué tiene que hacer para que el devorador no llegue a su vida? ¿Se acuerda? Poner a Dios en primer lugar, obedecer a Dios, vivir la palabra de Dios, no robarle a Dios y poner su casa en primer lugar, antes que la nuestra, sin descuidar nuestra casa. Amén. Amén, porque tampoco está mal descuidar nuestra casa. Amén, pero tenemos que conocer lo que está escrito en su palabra para que seamos bendecidos. Y créanme que si usted hace todo esto, usted va a ver diferencias en todos los aspectos de su vida. Y usted va a ver que la bendición que tiene Israel también es de la iglesia. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, te damos todo.